sobre lo relativo a las excepciones. ¿Les habrá quedado alguna duda, alguna situación que necesiten que se les amplíe? Lo vemos de una vez, previo a pasar ya al siguiente punto de, si nos damos cuenta, en la guía que nos trajo la licenciada a clase, hemos ido viendo cada uno de estos detalles, desde la comparecencia, cómo se determina la notificación a las partes y todas estas situaciones para que el proceso pueda tener una marcha procesal consecuente. Entonces, estudiamos ya las excepciones y hoy nos vamos a dedicar a las actitudes del demandado. Dentro del proceso laboral y dentro de la mayoría de procesos que no impliquen el área penal, vamos a tener actitudes. La primera y con la cual inicia el proceso es la demanda. Es lo que le da el impulso procesal a cualquier proceso, valga la redundancia. Y es aquí en la demanda donde vamos a tener uno, el derecho de acción o lo que es la acción en sí y la pretensión. Recordamos que en conceptos o en nociones básicas de teoría general del proceso, la acción es el derecho que tiene la parte de acudir ¿a dónde? A ese órgano jurisdiccional para que le resuelva algo. ¿Y qué es ese algo? Es la pretensión. ¿Y qué es la pretensión? La pretensión para nosotros va a ser el derecho que tengamos para hacer valer frente a otra parte. ¿Pero qué queremos en sí de este órgano? Queremos que lo declare, que mediante una resolución declarativa nos dé a nosotros esa potestad de ejecutarlo y hacerlo frente a todos los demás. Es una facultad que en latín vamos a denominar erga omnes u oponible frente a todos. Entonces, pasamos de que comenzamos con la demanda y así inicia el proceso. Pero ya vimos que existen las actitudes de la otra parte, que es la parte demandada. ¿Y cuáles fueron esas primeras actitudes? Fueron la interposición de excepciones. Esa es la primera actitud que tuvo. Interponer excepciones. ¿Y qué excepciones interponemos antes de contestar la demanda? Dilatorio y perentorio, licenciado. Así es, Arnold. Efectivamente. Como nuestro compañero Arnold nos lo dice por acá, esa es la actitud, la excepción dilatoria o perentoria. Recordemos que ya hablamos de los momentos procesales oportunos para interponer excepciones. Previo a contestar la demanda dilatoria o perentoria, posterior a, tenemos las perentorias y también podemos interponer las mixtas, que pudiéndolas interponer desde el principio, desde las dilatorias, podemos interponerlas hasta antes de dictar sentencias en una instancia y deberán ser conocidas para resolver la cuestión procesal. Ahora vamos a ver la siguiente actitud, que es la reconvención. Esta figura procesal es bastante particular. ¿Por qué? No tiene carácter de excepción, no tiene carácter de contestación, sino tiene carácter, nosotros veámoslo desde este punto de vista, carácter ya no defensivo. La contestación es para defendernos, las excepciones son para defendernos o para delatar el proceso, pero la reconvención ya es para nosotros atacar a la otra parte. ¿Y por qué? ¿Cómo podríamos definir nosotros a la reconvención? Es como aquel acto procesal mediante el cual la parte demandada requerirá que el órgano jurisdiccional atienda una pretensión en contra del actor, lo que comúnmente vamos a determinar como una contrademanda en un argot clásico. Entonces,
Si yo les pudiera decir, bueno, ¿qué es la reconvención? Me podrían decir que es una contrademanda. Me podrían decir que es un acto procesal por medio del cual se requiere una pretensión en contra del actor. ¿Por qué? Porque vamos a pedir la declaración de un derecho, pero ya no es una demanda, porque la demanda fue la que originó el proceso, sino es una reconvención y así la tienen que establecer ustedes, ya sea en el momento de la audiencia o ya sea por escrito. Si ustedes plantean una contrademanda, les van a rechazar el memorial y se los pueden declarar hasta espurio o improcedente. Entonces, mucho cuidado con la terminología técnica. En el técnico procesal, por favor, hablen de reconvención. He tenido el desagrado de escuchar a algunos compañeritos que mencionan contrademanda y yo se los aceptaría, pero hay quienes no lo van a aceptar. Entonces, ustedes hablen sobre la reconvención. Y se nos dice que en el momento que tengamos para contestar la demanda, la parte demandada puede reconvenir a la parte actora. Entonces vamos a ir al artículo 338 del Código de Trabajo. ¿Quién me hace favor de leerlo por acá? Me levantan la mano y le damos la palabra. Bueno, todos pues. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nancy. Artículo 338 del Código de Trabajo. Adelante. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en este mismo acto convenir el actor. ¿Continúo? Sí, por favor, el siguiente párrafo. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Hasta ahí, Sí, Nancy. Muy amable. muy bien. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Nos está dando a nosotros ya esa actitud de las partes. Entonces, tenemos como primera actitud interposición de excepciones. Segunda actitud, contestación de la demanda. Y tercera actitud, reconvenir. Obviamente, si lo tomamos en el orden que nos lo está dando el artículo acá, nos establece claramente que si no nos conformamos con esas pretensiones, debemos expresarlo en la primera audiencia. ¿Y por qué nos dice pudiendo en ese acto reconvenir? Porque en ese acto nosotros vamos a plantear nuestras peticiones al juez en forma clara. Prácticamente ustedes van a hacer una demanda, pero le van a llamar reconvención. ¿Sí? Les está dando la opción de hacerlo por escrito. Obviamente yo entiendo que muchos nos cuesta, y yo me incluyo dentro del paquete, plantear las cuestiones de forma oral, porque por los nervios a veces se nos tiende a trabar la lengua, y es una cuestión muy normal que nos pueda pasar a todos. En la medida de lo posible, se los comparto a ustedes, que trabajo en el organismo judicial, se está tratando de hacer que la mayoría de procesos sean orales. Si bien es cierto, pueden presentarlo por escrito, después de presentarlo tengan ustedes un resumen bien sintetizado para plantearlo ante el juez. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a evitar tener que leer todo el memorial, en ocasiones los propios juzgadores les dan un tiempo o no se los dan, depende del criterio de cada juzgador, porque eso es parte de la independencia judicial. Sin embargo, forma de contramedida para aquellos que tengamos ese problema de expresión oral, presentémoslo por escrito y tengamos un buen resumen para plantearlo en el momento de que nos otorguen la palabra o nos pidan nuestra intervención. Es una cuestión que se nos puede dar. Y se nos dice que debe de ser claro el hecho. ¿Sí? Vamos a individualizar medios de prueba y peticiones congruentes. Si ustedes me están diciendo que están reconviniendo a la otra parte, ¿por qué? Supongamos que fue un despido
justificado a criterio de ustedes que van a ser la parte demandada. Ustedes me manifiestan en su reconvención: lo despedimos porque no se presentó a trabajar durante 3 días seguidos y esto violenta el reglamento interior de trabajo que tenemos debidamente publicado en varios lugares de nuestra empresa, claramente visibles. Me adjuntan los lugares de donde está plasmado ese reglamento, me dan copia de ese reglamento y me dan copia de la aceptación de la parte que ustedes le entregaron al trabajador ese reglamento. ¿Por qué? Porque me van a dar un hecho concreto y claro, me van a individualizar un medio de prueba que va a ser congruente y su petición va a ir encaminada a se apruebe el despido. ¿Por qué? Porque no cumplió con el horario de trabajo ni asistió a sus labores. Si se dan cuenta, concatenamos un hecho con sus pruebas y con sus peticiones. Tengan cuidado y no sean del abogado que cobra por hoja, porque regularmente esos pierden. Y no se los digo yo, es estadística pura. Hagan buenas demandas, 3, 4 hojas, 5 hojas, o cuando sea necesario más, pues más. Pero no me vayan a estar poniendo doctrina del Tribunal Europeo, del Tribunal Español, porque realmente ustedes lo que les va a mandar es la ley y hechos concretos. Y les voy a ser bien honesto, ni les van a leer todo lo que pongan de más. Por la carga de trabajo no lo van a hacer, ya se los dije una vez y se los vuelvo a repetir otra vez. Entonces, se nos dice que si existe esa reconvención la vamos a interponer en el momento procesal de la contestación de la demanda con la interposición de excepciones perentorias. Y aquí viene una cuestión bien particular, porque aquí, recordarán ustedes que en la audiencia que vimos, la juez les decía, si es su deseo puede evacuar la audiencia o suspendemos la audiencia. ¿Recuerdan esa primera audiencia? Cuando hubo una ampliación de la demanda. Sí, licenciado. Gracias, Pamela. ¿Y por qué sucede eso? Si yo les pregunto qué es el emplazamiento para ustedes, esa figura procesal, ¿qué les indica? Una demanda. En efecto, nos indica una demanda. Pero además de eso, el emplazamiento es ese llamamiento que habilita el derecho de defensa. ¿Sí? Eso es el emplazamiento. Es el llamamiento que hace el tribunal a la parte para habilitarle el derecho de defensa y decirle, distinguido señor, distinguida dama, a usted lo demandaron, vamos a tener audiencia tal día, esta es la demanda, se me presenta sabido de los hechos. Ustedes van a poder preparar ese derecho de defensa. Es por eso que la notificación es importante, porque de ahí nace a la vida jurídica la potenciación del artículo 12 de la Constitución. De lo contrario, nulo va a ser cualquier acto que se cumpla con desconocimiento de la ley. Y entonces, acá vamos a regresar al artículo 337. Alguien más que se nos anime el día de hoy que todavía que ya no tenga resaca de la Semana Santa. ¿Qué artículo dijo, perdón, licenciado? 337, Pamela. Artículo 337. Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Vean, esta cuestión es una situación bien particular que ustedes como litigantes deben tomar en cuenta. Supongamos, aquí nos dice 3 días. Y si nos damos cuenta, aquí ya les estamos diciendo, miren, con la reconvención, el juez en ese momento le debe notificar a la parte y decirle, bueno, ¿usted quiere evacuar la audiencia? ¿Le damos unos minutos o suspendemos la audiencia y señalamos para otro día para que pueda llevarse a cabo? ¿Sí? ¿Y por qué
no le vamos a seguir de largo solo por así. Bueno, mire, aquí está la reconvención y conteste. Porque por ley dice que entre la citación y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días. Plazos perentorios e improrrogables. Sin embargo, acá nos da una opción que se llama la razón de la distancia. ¿Y por qué nos dan esa razón de la distancia? Es porque no es lo mismo que a ustedes les notifiquen una demanda estando en Ciudad Capital a que me la notifiquen a mí en Zacatepeques. Porque eso implica un gasto, un traslado. Supongamos con el tiempo de los tráficos normales a día de hoy que ustedes les ponen una audiencia a las 8 de la mañana, ustedes de Zacatepeques tendrían que salir entre 4 y 4:30 de la mañana para estar, no a las 8, para estar a las 6 de la mañana en la capital. Porque si salen a las 7 de la mañana de Zacatepeques, les digo que no llegan a la audiencia. Entonces, ¿por qué nosotros, mediante la ley, se nos da ese tiempo o esa razón de la distancia? Para que podamos agendar y programar nuestra propia vida para poder comparecer a esa audiencia. A eso le llamamos en razón de la distancia. Eso lo tiene que tener claro, no solo para esta materia, para todas las materias. Cuando exista razón de la distancia, si a ustedes no se las dan, ustedes pueden exigirla y plantearlo como una vulneración. Es más, cabe hasta como una nulidad del proceso. Ojo con eso, a quienes vayan a litigar de cualquiera de las partes o a quien sea juez, cuidar ese detalle del derecho de defensa, porque por eso es la razón de la distancia. Si la parte que ha sido demandada reconviene al actor, entonces vamos a atender a lo que establece el artículo 340 del Código de Trabajo. ¿Y por qué vamos a atender a esto? Como se los decía, por ese propio derecho de defensa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si a ustedes lo reconvienen, ¿qué derecho tienen ustedes? De Ustedes, contestar esa demanda, Lick. ahí está, porque ustedes se van a convertir ahora en la parte demandada. Pero ¿será que solo contestar la demanda van a poder ustedes? Solo pueden contestar la demanda. ¿O será que pueden plantear alguna excepciones. Así es, mi distinguido Arnold. Porque ustedes van a ser ahora la parte que va a llevar esa carga. Ustedes pueden plantear excepciones, contestar la demanda. Vean, esta presentación, una pregunta que nos acaban de hacer por acá en el chat. Sí, Edwin, adelante. Sí, licenciado, disculpe, en ese momento entonces la persona que nos está emplazando, a él se le trasladaría la carga de la prueba entonces, ¿verdad, Nick? Todo depende. Recuerde que solo en causa de despido es aplicable según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad la carga de la prueba. Vean, esta es una situación bien particular y tienen que tenerla ustedes bien clara. No en todos los aspectos de trabajo la carga de la prueba es inversa. Regularmente van solo en despidos. En colectivo cada parte puede... Eso va a ser el otro semestre, pues se los adelanto. En colectivo cada parte debe aportar prueba. Porque es un derecho. ¿Sí? Porque recuerden que si bien es cierto, todo lo que ustedes digan acá puede ser usado en contra de su patrono, también ya existe jurisprudencia que dice que ustedes también deben aportar eh, medios que robustezcan su demanda, no con las que ustedes prueben, pero a ustedes también ya, según las nuevas teorías, se les está habilitando esa parte. Obviamente, por cuestiones de aspecto social puro que la Constitución apareja, en ese derecho indubio pro operario que vimos en el artículo 106 de la Constitución, seguimos en esa vía. Pero ojo,
Se está estudiando ya esas posibilidades de otorgarle también a quien demanda esa obligatoriedad de presentar prueba, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sí no van a tener ustedes la necesidad de presentar prueba cuando el contrato sea verbal? Ahí sí, quien está contratando verbal va a llevar esa carga inversa, como lo estaba diciendo nuestro amigo Edwin. Pero les comento que ya se están estudiando estas nuevas teorías. Otra cuestión que me preguntaban por acá por el chat, la presentación todavía no se ha subido. Esta creo que no la ha subido la licenciada, mi distinguido Emerson. Voy a platicar con ella para ver si la subí y si no la voy a subir yo, porque es la misma que estamos dando el día de hoy, la sesión de hoy. Bueno, como les decía, vamos a tener la opción nosotros también de plantear excepciones. Como les dije, ustedes se convierten en la parte demandada, pueden plantear sus excepciones previas, su contestación de la demanda, sus excepciones perentorias, ¿sí? Y esa audiencia que se señalará es para esa contestación de la reconvención. Obviamente, se contesta, como ustedes ya en la otra contestaron y reconvinieron. Ahora les tocará a ustedes contestar e interponer excepciones. Ahora, la ley nos da una facultad. La facultad es potestativa, siempre. Es poder hacer. Cuando no es potestativa y es obligatoria, es un deber hacer. ¿Sí? Y esta puede ser presentada por escrito, igual que las excepciones. Obviamente todo dentro de esa primera audiencia. Si se dan cuenta, todo este proceso se trata de llevar dentro de esa primera audiencia. Obviamente, por cuestiones técnico-procesales, muchas veces no se da en esa primera audiencia y suspendemos, ¿verdad? Como ya lo vieron, cuando se amplió la demanda. ¿Y por qué se van suspendiendo? Como les digo, garantizamos el derecho de defensa. Artículo 12 de la Constitución y 16 de la Ley del Organismo Judicial establecen taxativamente que no se puede vulnerar. Ahora, las excepciones dilatorias de la parte actora contra la reconvención de la parte demandada. ¿Sí? Es lo que ya les había dicho. ¿A dónde nos vamos a dirigir? 116, Procesal Civil y Mercantil, 342, Código de Trabajo. Y lo vamos a plantear las dilatorias o perentorias antes de contestar la reconvención. ¿Sí? ¿Y ahora por qué? ¿Cuál es ese requisito necesario para poderlas contestar? Haber comparecido con los respectivos medios de prueba para fundamentar esas excepciones. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a abrir nuestro código. Espero que lo tengan ustedes en la mano. Ya se dieron cuenta que nosotros vamos con código en mano al examen. Y si no lo tienen anotado, si no lo tienen señalizado, más ya no podemos hacer. ¿Y por qué? Porque ese artículo 335 tiene un aspecto bien particular. A ver, alguien léame ese artículo 335 y vamos a ver ese primer momento procesal. Artículo 335 del Código de Trabajo. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca en tiempo sin más citarle ni oírle. Muchas gracias, Dulce. Ese es el apercibimiento. Quien no comparezca a la audiencia se va en rebeldía. Y se recuerdan que hay una situación bien particular en este aspecto. Cuéntenme, ¿en qué caso podríamos suspender la audiencia? Esa podría ser pregunta de examen.
Por enfermedad justificable. Ahí está, fundamento legal. Artículo 336. Último Muy párrafo. bien. Así es. Ténganlo bien claro, subrayenlo, márquenlo, guíenlo, señálenlo como ustedes quieran. Ese es el único atenuante, digámosle así. ¿Sí? Obviamente. No los vamos a obligar a llegar si ustedes están muriendo. O a aquello que cuestiones de la naturaleza, ¿verdad? Comieron algo que les hizo mal y no pueden llegar. No los vamos a obligar a que estén muriéndose en plena audiencia. Por esa situación es que hasta la ley prevé esos detalles. Dice, bueno, si se enferma, que no venga. No lo vamos a obligar. Pero ojo, salvo esa situación, no los van a justificar. ¿Y qué pasa acá? Miren, pues les voy a decir lo que pasa en muchas. Sí, Eli, nuestras distinguidas compañeras nos dieron el fundamento legal, el artículo 336. ¿Sí? ¿Y ahora qué sucede? Y les voy a decir lo que pasa en muchas cuestiones procesales. Ustedes presentan una segunda situación de enfermedad, les van a mandar al INASIF. Hay muchos colegas que lo que hacen es, bueno, no vino, ok, mandémosle, señor juez, por favor, mande al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Porque hay quienes se han aprovechado, lamentablemente, de la excusa médica para ausentarse sistemáticamente de los juicios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la ley dice una vez, está bien, todos somos entendidos de que la enfermedad es posible, pero que sean dos, que sean tres, cuatro, eso ya no es muy creíble, salvo una enfermedad crónica, ahí es una situación distinta, a un padecimiento congénito. Entonces les van a mandar al INASIF. Y recuerden que un memorial que conlleve una situación que sea falsa, los va a hacer incurrir. Hay dos tipos de falsedad, material e ideológica. La material es cuando ustedes, siendo profesionales, ejecutan dentro de un instrumento actos que no son ciertos. Y la segunda es cuando quieren hacer incurrir en error a un tribunal. Ahí ya pueden incurrir en falsedad ideológica. Entonces, cuidado. Bien, vamos a continuar. Entonces, sabidos de que existe un apercibimiento, una muy buena pregunta, Braga. En caso de demandado se encuentra en estado de interdicción y no puede otorgar mandato. El estado de interdicción ya es una declaratoria judicial. ¿Para qué necesitaría un mandato? El estado de interdicción ya brinda un representante. Entonces, ¿cómo es un estado de interdicción? Esas son preguntas que se tienen que hacer ustedes mismos. ¿El estado de interdicción quién lo declara? Únicamente un juez. Si no está declarado por un juez, no podemos decir que es una persona que se encuentra en estado de interdicción. Bueno, pero entonces, ¿está diciendo que está en proceso o es declarado en estado de interdicción? Vea, aquí es una situación bien particular, porque aquí entran situaciones de bienes de menores incapaces o ausentes. ¿Ahí qué haríamos nosotros como abogados para detener este proceso? ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que Andrés nos dice es algo que sí puede ser muy, muy posible. Ojo, regularmente, en materia de trabajo, va a ser un patrono o un representante del mismo quien va a llevar casi siempre la carga de ser demandado. En el caso de la reconvención, va a ser un caso muy fuera de género, muy particular en el que esto pase. ¿Y por qué es creíble lo que nos dice Andrés en este momento?
Ustedes han visto en algunos restaurantes de McDonald's, de Pizza Hut, de Domino's, inclusive en Walmart, cómo estamos contratando ya personas con capacidades diferentes. ¿Y qué pasa acá? Recordemos que las empresas los aceptan, pero tienen que crear las condiciones también propias para hacer esa inclusión dentro de la empresa. Obviamente existe un representante de estas personas. El caso de Andrés es muy particular porque nos está hablando de una persona que prácticamente ya no tiene a nadie que vele por él. ¿Y por qué? Porque regularmente estas personas para entrar a trabajar, dentro de las prescripciones que tiene el contrato, indica una persona responsable. Y yo como jueza prevención de la declaratoria de estado de interdicción, ¿a quién le voy a dar esa representación provisional? Yo como juez se lo voy a dar a quien está en ese momento de su cuidado. Si bien es cierto, no hay una declaratoria definitiva, hay una declaratoria provisional y esa declaratoria provisional no puede faltar. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien se haga cargo de esa persona. ¿Y a quién se lo damos? A quien en ese momento está a su cuidado y guarda. Ojo, estos son tips que suceden muy particularmente, pero que sí suceden. Y aunque esté en proceso, mi distinguido Andrés, debe haber una declaratoria provisional. Y si no hay, solicítela. Porque no podemos dejar sin representación a esta persona. Esto es como cuando usted inicia un proceso de ausencia. Se nombra provisionalmente a la persona que lo represente. Obviamente, va a haber una declaratoria final, pero en ningún caso nosotros debemos de dejar los derechos protegidos. El que vaya a ser juez, esto que le quede bien claro. Cuando le instauren un proceso de menores incapaces o ausentes, declaren provisionalmente a quién va a ser esa representación. Bien, después de estos cortos comerciales, y pidiendo las disculpas del caso porque me desvió un poco del tema, pero consideré importante la pregunta de Andrés. Bien, entonces continuando, ya nos dimos cuenta que vamos a contestar la demanda, que vamos a presentar excepciones. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, presentamos nuestras excepciones dilatorias, perentorias o previas, como se conocen en otro aspecto procesal. Entonces ya vamos a pasar a la contestación de la demanda. Bueno, la contestación de la reconvención de la demanda, ¿sí? Y la interposición de excepciones perentorias. ¿Y ahora por quién? Por la parte actora, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí entramos a un litigio, porque cada quien tiene una pretensión que quiere hacer valer frente al mismo juez. Ahora, si le declaran a la parte actora esas excepciones dilatorias con lugar, se va a resolver de una vez y vamos a continuar con el proceso en lo que sigue. Y aquí es donde nace esa igualdad ante la ley. A ver, artículo constitucional en el cual se establece la igualdad de las personas ante la ley. ¿Me lo dicen ustedes o lo pregunto yo a dedo? Les voy a dar el chivo. Artículo de 1 al 5 de la Constitución. Artículo Artículo 3.4. de la Constitución Política de Guatemala. Artículo 4. Esa es la igualdad que persigue la Constitución. No importa que aquí usted sea hombre, mujer, ladino, mestizo, indígena, garífuna, xinca, que usted sea blanquito, morenito, amarillito. No, eso no nos importa aquí. Nos importa ponerlo en igualdad ante la ley. Que no importa que porque yo soy chaparrito y que porque alguien es más alto va a tener ventaja. No. La ley nos pone en esa igualdad, que eso es lo que pretende la Constitución, igualdad procesal. Porque si el actor no se conforma con esa reconvención, le puede contestar esa misma e interponerle esas excepciones que él considere procedentes. ¿Sí? ¿Y cómo se va a hacer? Como hemos dicho, en forma oral o en forma escrita.
Va a fundamentar sus hechos, va a ofrecer su prueba y sus peticiones. ¿Sí? ¿Bajo qué? Bajo esos apercibimientos de ley. Si se dan cuenta, a ambos se les dice, mire, usted puede comparecer, traiga sus medios de prueba y vamos a diligenciar prueba. Ahora, si no va de esa forma establecida, ¿cuál es el efecto? Es esa rebeldía. ¿Sí? Ya no es, ay, es que mire, señor juez, se me olvidó y no. A usted cuando le notificaron de la reconvención, le dijeron, mire, esta es la reconvención, estos son los medios de prueba y esta es la petición. Usted se puede venir a defender cuando usted quiera. Sí, obviamente va a ser cuando le señalemos la audiencia. Bien. Ahora vamos a pasar a esa fase de la oposición de las excepciones perentorias. Cuando se contesta la demanda ya se van a poder interponer esas excepciones. ¿Sí? Que se van a considerar por la parte demandada para esa defensa procesal. ¿Sí? Para defendernos procesalmente de lo que se está pretendiendo. Este derecho también le corresponde a la parte actora cuando se da la reconvención. Entonces aquí nos vamos a ir nosotros al artículo 342. ¿Y por qué nos vamos al 342? Porque nos habla de que precisamente previamente a contestar esa demanda o la reconvención, en esa audiencia que se señaló, se van a oponer y probar las excepciones. ¿Sí? De igual manera, contra la reconvención. Entonces, si nos damos cuenta, cada quien tiene su forma procesal de actuar en contra del otro y de defenderse del otro. Uno demanda, uno reconviene. Ambos pueden interponer excepciones previas, perentorias o dilatorias. Ambos pueden interponer excepciones perentorias y las que hemos denominado excepciones mixtas. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas? Aquellas que podemos interponer desde el inicio del emplazamiento, no las podemos interponer hasta antes de que se dicte sentencia de segunda instancia. Ahí se recuerdan. Y esas excepciones están claramente reguladas en el artículo 342, último párrafo. Si les preguntan cuáles son las excepciones mixtas que regula el Código de Trabajo, ¿cuáles son? Ahí las marcan, ahí les hacen un llamado, eso que jamás se les olvide. Pago, prescripción, cosa juzgada y transacción son las excepciones mixtas que están reguladas como tales en el Código de Trabajo. En otras materias hay otra forma, pero acá son estas 4. Bien. Las excepciones perentorias las deben de plantear con la contestación de la demanda y no en forma separada. ¿Por qué? Porque dice contestación de la demanda y planteamiento de excepciones. Salvo esas nacidas con posterioridad, que van a ser perentorias. Artículo 342, Código de Trabajo. Y aquí se las vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque dice que salvo que esas que nazcan con posterioridad, se pueden interponer después de la contestación. Pero esas son perentorias y van a ser ignominadas. Después les habla de que la de pago, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción se pueden interponer en cualquier tiempo hasta que antes de dictar sentencia de segunda instancia. Código de Trabajo, artículo 342. Bien, pasado este momento procesal, resuelto, van a tener por interpuesta las excepciones perentorias, denominándolas como las plantea el requirente. Recuerden que ustedes como actores o como demandantes son quienes van a nominar la excepción perentoria porque esa no tiene una forma taxada como tal. ¿Sí? Recuérdenlo, la perentoria ustedes la van a nominar.
Entonces, como van a estar interpuestas las perentorias, le vamos a decir a la otra parte, mire, tiene 24 horas para pronunciarse. Ya le dimos su derecho de defensa. Si él les dice en el momento, mire, las voy a evacuar en este momento en la audiencia, perfectamente lo puede hacer. Es su derecho. ¿Sí? Él puede presentar por escrito una contraargumentación contra la excepción perentoria o puede hacerlo de forma oral en la audiencia. Recordemos que este proceso eminentemente va por la vía oral, es lo que se pretende. Ya dijimos que acá se faculta, no se debe. Los facultamos para presentarlo por escrito, pero si ustedes tienen facilidad de palabra, háganlo por esa vía. El juzgador les va a tomar la situación como buena. Bueno, pasamos al allanamiento. Nos vamos al artículo 340 del Código de Trabajo. ¿Sí? Y aquí es donde se nos indica por parte de la ley que si el demandado está de acuerdo con todo lo que dice la demanda, vamos a pasar a la vía ejecutiva de una vez. ¿Sí? Y ya no vamos a dictar sentencia, vamos a dictar únicamente un auto. Sin embargo, pueden haber cuestiones que acepte y cuestiones que no acepte. Entonces, vamos a dictar un auto resolviendo en lo que se allana, que se dicte una liquidación para que pueda ser ejecutado y vamos a proceder a continuar con el resto ya con un proceso común, con un proceso normal, señalando su audiencia, dándole el plazo a las partes para que se manifiesten, permitiendo el planteamiento de excepciones. Pero lo importante del allanamiento es esto. 1, no vamos a dictar sentencia y vamos a proceder a hacerlo ejecutivo desde ese momento. Ya no vamos a necesitar terminar las 3 audiencias que establece el proceso como máximo, sino en esa misma podemos nosotros resolverlo todo. Muchos jueces están optando por esta vía, igual que algunas partes que lo que menos quieren es más audiencias. La carga de trabajo les está llevando de 1 a 2 años de plazo más o menos para dictar sentencia en juicio. Entonces, son situaciones bastante dependientes de la agenda de cada juzgado. Y en igual sentido se va a proceder si la parte que fue reconvenida acepta. Dictamos el auto en cuanto a lo aceptado y terminamos el proceso en ese momento. ¿Alguna situación sobre el allanamiento antes de pasar a la conciliación? ¿O quedó claro lo que es el allanamiento? Bueno, su silencio me conforta, me deja tranquilo. Vamos a pasar a la conciliación. Y aquí vamos a seguir en la vía del artículo 340. Previo a esto, vamos a tener nuestra pequeña definición de la conciliación. Y este se va a desprender de el diccionario de la Academia Española. ¿De dónde tomamos nosotros la base de que la Real Academia Española es la que sirve para interpretar nuestra ley? De la ley del organismo judicial, porque el español es el idioma oficial. Ahora, conciliar nos establece el diccionario que proviene del latín conciliare. ¿Y esto qué significa? Que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a armonizarnos con la otra parte en nuestros intereses o en las opiniones de las personas que tienen una litis entre sí. A manera más conforme al diccionario es ponerse de acuerdo, armonizar los ánimos, los intereses o las opiniones de las personas en discordia. Esa es la definición que tenemos de conciliación. Y es lo que decimos muchas veces antes de las audiencias, es a venir a las partes
a acuerdos que beneficien a ambos. La conciliación como institución no se ha definido dentro de la ley como con otras instituciones. Podemos tener el matrimonio, la ley nos define bien qué es un mandato, nos define bien qué es la familia, pero como tal la conciliación no la define en esos aspectos. Hay tratadistas como el licenciado Roberto Morales Franco, quien sostiene que la conciliación es la conjunción de un acto estatal, jurisdiccional o administrativo y uno convencional, mediante la cual y en virtud de la intervención activa y ecuánime del representante del Estado, juez, inspector de trabajo o visitador social, las partes arriban por vía de transacción, por reconocimiento o allanamiento del obligado a un acuerdo que no contiene renuncia de derechos por parte del trabajador, que una vez actuado pone fin al conflicto y que por la homologación legal se encuentra investido de autoridad de cosa juzgada. ¿Y cuál es esa homologación? Es esa validez que le da el juzgado. Si ustedes acuden a la inspección de trabajo y el inspector en ese momento los aviene y les dice, mire señor, usted le debe tanto al señor fulanito Pérez, y la persona dice, bueno, sí lo reconozco, le voy a pagar. En ese momento van a faccionar un acta, se va a hacer la entrega de los bienes del patrono al trabajador y del finiquito, que a la viceversa, o el recibo de tener por bien recibida la cantidad líquida y exigible, y con eso, en el momento que se presenta al juez, este lo va a homologar, y va a decir, bueno, miren, aquí ya no hay litis, ya no hay ningún problema, y aquí se acabó. ¿Y por qué es investido de autoridad de cosa juzgada? ¿Se recuerdan que tenemos una excepción de cosa juzgada? Este comprobante, esta acta, nos va a servir para hacer valer esa excepción. Obviamente, si ya se llevó a cabo un juicio, la sentencia, la certificación de la sentencia, pero este propio acuerdo nos va a decir, miren acá, ya no hay nada que juzgar. También se habla de por vía de la transacción, un contrato perfectamente válido. Sí. ¿Y por qué se nos habla de la transacción, el reconocimiento o el allanamiento? Porque ambos coinciden en un punto bien particular, que van a evitar el litigio. Obviamente existen personas que queriendo abusar de los métodos legales, pretenden obtener un doble beneficio. Ahí es donde ustedes como abogados tienen que estudiar sus casos. Pasamos al fundamento, el artículo 340, el cual nos establece que una vez que se ha contestado esa demanda y la reconvención, si existiese la misma, el juez va a procurar avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier arreglo que no contraríe la ley, reglamentos o disposiciones legales. Ahora bien, volvamos a la audiencia que nosotros vimos. La juez hizo esto. La juez avino a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes para que conciliaran. ¿Ustedes que vieron esa audiencia? ¿Vieron que pasó esto? Sí, licenciado. Pamela dice que sí, Brenda nos dice que no. Bueno, vamos a poner, levánteme la mano los que digan que sí. Ahí está, tenemos varios que dicen que sí. William nos da sus aplausos. Ahí estamos, tenemos varios. Muy bien, bájenme su mano. Ahora, queremos ver esas reacciones de aquellos que dicen que no. Sin miedo, aquí yo los guío. Ustedes, ya les dije, fallen conmigo, no van a fallar en el tribunal. Bueno, por lo menos tuve una valiente que me dijo que no. Ana también, Nancy, muy bien, muy bien. Sí, es Carlito, nos dice por acá efectivamente que no. Vea. Y aquí es donde ustedes tienen que interpretar la ley. Porque la juez les dice, y se los voy a decir así como lo dijo ella.
Miren, licenciados, ustedes ya hablaron algo, van a conciliar. Y después ella se contesta. Ah, por lo que vi en las pretensiones, no. Dígame si no fue así la audiencia. Andrés se ríe, Merlin nos da su dedito arriba. Ahora interpretemos la ley. Dice, contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procura. ¿Qué quiere decir? Él ya leyó el caso, a venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes. Eso de fórmula ecuánime es, yo juez investido del caso, les digo, miren, yo leí el caso y creo que la solución a este problema es A, B o C, porque dice fórmulas ecuánimes, no dice solo una fórmula. Les tengo estas tres soluciones, ¿qué les parece? Si ellos le dicen que no, ok, bueno, no quieren conciliar, yo ya les propuse fórmulas ecuánimes, como lo dice el artículo 340, vamos a proseguir con el juicio. Lamentablemente en la práctica procesal el juez solo les dice, ¿van a conciliar? No, va, sigamos. Ojo, ustedes van a ser los nuevos jueces. ¿Sí? Van a ser sus nuevos litigantes. No lleguemos con el vicio de lo viejo. Seamos esos nuevos litigantes, son nuevos jueces que vamos a interpretar la ley como es. Yo les soy honesto, en todas las materias donde hay conciliación, los jueces no lo hacen, no procuran a venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes. Por eso les digo, interpretemos la ley. Por eso estoy acá con ustedes, porque quiero que lo hagan conmigo. Con la licenciada queremos que ustedes tengan esa apertura de expresarse, no tengan miedo, porque aquí todos estamos para aprender, todos podemos equivocarnos y todos podemos tener la razón en algún punto. Bien, clases de conciliación. De acuerdo con el artículo 341, puede ser total y parcial. Y eso es muy cierto, porque nos dice que si es parcial, va a continuar el juicio en cuanto a las peticiones que no se comprendan en el acuerdo. Y es lo que les decía. Venimos y dictamos un auto en lo que se esté de acuerdo y proseguimos el juicio en lo que no. ¿Y cuándo es total? Cuando las partes llegan a un acuerdo sobre el todo. ¿Sí? ¿Y cuándo es parcial? Cuando es solo sobre algunas de las prestaciones que se hacen valer. Y entonces, ¿qué pasa acá? Como les dije, dictamos el auto y vamos en lo siguiente hasta el final del proceso, hasta que se dicte sentencia. Y no puede ser solo de un grado, puede ser de segundo grado por la doble instancia que nos faculta la Constitución. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos para que haya validez en la conciliación? Capacidad de las partes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes puedan ejercer por sí y para sí sus derechos, o en calidad de mandantes de su mandante, en calidad de mandatarios de su mandante, perdón. Aquí es donde sale nuestro caso particular que nos plantearon por acá, la persona que estaba en proceso de interdicción. Entonces, ¿quién acá es su representante? ¿Por qué? Porque él va a ser el responsable de lo que suceda. Consentimiento voluntario de los otorgantes. ¿Y por qué consentimiento voluntario? ¿Existirá algún vicio de la voluntad? Vamos, esto es derecho civil, pero el derecho civil le aplica aquí. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Ahí se recuerdan que la ley ya les dijo que tienen que saberse los sustantivos. Se los voy a decir, pero no me van a echar de cabeza. Error, dolo o coacción. Esos son los vicios de la voluntad. ¿Por qué el error? Porque ustedes aceptan algo pensando que es una cosa y resulta ser otra. El dolo, porque se les está induciendo a que cometan ese error. Y la coacción, porque los están coaccionando, les están haciendo ver que van a sufrir un mal de aceptar o no esa situación. Entonces, por eso es el consentimiento voluntario de los otorgantes. El objeto de la conciliación. Bueno, ya hablamos de la conciliación total o parcial. Entonces,
que sea por el todo o por una parte determinada, pero que quede bien establecido en el auto que declare la conciliación. La documentación por tratarse de acto solemne. Obviamente, vamos a estar en una audiencia oral, todo va a quedar grabado y se va a resolver ahí, ¿sí? Documentado perfectamente. La homologación o aprobación del convenio por el órgano competente. ¿Quién va a dar la aprobación de esa conciliación? El juez. ¿Sí? Ah, sí, ya conciliaron, estamos de acuerdo. Por tanto, de conformidad con la ley, artículo 341, 340, 41, se han otorgado de conformidad con las capacidades de las partes, su consentimiento fue voluntario. Sobre tales aspectos, aceptamos y firmamos. Sí, Chelsea, adelante. Oh, creo que no quería hablar. Bien. Ahora, diferencias entre la conciliación civil y laboral. Del estudio de estas normas legales que tenemos nosotros, en tanto lo civil y lo laboral, vamos a ir a unas pequeñas diferencias. En el ordinario civil, la conciliación es facultad de las partes y el juez. En lo laboral es una fase procesal obligatoria. En el ordinario civil, se puede llamar a las partes a conciliar en cualquier etapa del proceso. En lo laboral, obligatoriamente es después de contestar la demanda. En lo civil, los derechos emergentes de la ley a favor de las partes son esencialmente renunciables. En laboral hay un principio de irrenunciabilidad de la parte que se encuentra menos beneficiada. En lo civil, una vez que las partes manifiestan su consentimiento, el juez aprueba. En lo laboral, aunque hayan arribado a un acuerdo, el juez no puede aprobar una conciliación si vamos a lesionar derechos del trabajador. ¿Y por qué es eso? ¿Qué principio está garantizando el juez ahí? El indubio properario, licenciado. Indubio pro reo. Pro Ah, caray, operario, perdón. no me lo metan al bote que apenas está trabajando, no sean mala gente. Exactamente, estamos conciliando el indubio pro operario, pero también tenemos esa tutelaría del trabajador. Tenemos doble principio acá, principio de trabajo y principio constitucional. Muy bien, mis distinguidos compañeros. La prueba es algo que veremos o que verán con la licenciada la próxima sesión. Por mi parte ha sido todo por hoy. Gracias, Nick. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz Muy bien, noche. mis distinguidos. Sí, Joseph, no tenga pena. Por acá lo espero. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche, Nancy. Feliz noche, Eli. Bárbara, Evelyn. Feliz noche. Espero que hayan aprendido mucho. No voy a subir las diapositivas.